Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal MeteoWindy. En este vídeo vamos a explicaros la transformación que sufren los ciclones tropicales a ciclones extratropicales. Por supuesto, no a todos les pasa eso. Ya sabéis que un ciclón tropical cuando entra en tierra, pues normalmente se disipa y ya está, porque las condiciones son diferentes. Pero hay ciclones que mientras que se mantengan, por ejemplo, en el océano, si van subiendo de latitud en el hemisferio norte o si van bajando en el hemisferio sur, puede ocurrir que de ser un ciclón tropical se convierta en un ciclón extratropical. Bueno, pues vais a ver con un ejemplo real, en este caso con el ciclón tropical Zazu, que es este, cómo se espera, según el pronóstico que tenemos en diferentes modelos, que se convierta en un ciclón extratropical los próximos días. Cuando estamos grabando este vídeo es 14 de diciembre del 2020 y nos va a servir de referencia además el ciclón Yasa, que este es un huracán ya de categoría 1, ciclón tropical en el Pacífico Sur, y que nos va a servir de referencia y de modelo para que lo podáis observar los cambios que se producen en los ciclones tropicales cuando se transforman en extratropicales. En meteorología, para poder seguir estas transformaciones, lo que se utiliza son los llamados diagramas de fase. Mirad, es esto. Un diagrama de fase es un, podríamos decir, modelo de diagnóstico que nos permite conocer cuándo un ciclón tropical se transforma en un ciclón extratropical. Y aunque lo veáis muy complejo, como estáis viendo ahora, que va, esto es muy sencillito y lo vais a entender perfectamente con unas pinceladas que yo os voy a dar cuando ahora os explique esto. En este caso estamos viendo el diagrama de fase del ciclón Zazu, que nos va a permitir entender cómo de ser un ciclón tropical, aquí abajo, se va a convertir en un ciclón extratropical aquí arriba y en el centro. Pero para entender estos cambios que se producen dentro de los ciclones tropicales, primero vamos a ver cuáles son esos cambios que se tienen que efectuar dentro de un ciclón tropical. Mirad. La transformación o los cambios internos y externos que se producen en el ciclón tropical son los siguientes. Primero, aumento de la velocidad de traslación. Ya sabéis que los ciclones tropicales van muchas veces muy lentitos. Las borrascas atlánticas, los ciclones extratropicales, esos van y viajan mucho más rápido. Cambios en la configuración nubosa desde el satélite. Ya sabéis que en un ciclón tropical su estructura normalmente es muy simétrica en todos los aspectos y a esto le vamos a dar mucha atención. Sin embargo, a medida que se va transformando en un ciclón extratropical, esa simetría nubosa va a ir cambiando. Disminución de la intensidad de los vientos del ciclón tropical cerca de su centro en las capas bajas. Ya sabéis que un ciclón tropical, la intensidad de los vientos lo tiene alrededor del ojo del huracán, si es un huracán, o alrededor del centro de baja presión, si es una tormenta tropical, y siempre en superficie. A medida que esto ocurre, es decir, a medida que este ciclón tropical se transforma en un ciclón extratropical, esto va disminuyendo, esa intensidad de los vientos en las capas bajas y alrededor del centro disminuye. Aumento de la extensión espacial de vientos fuertes o muy fuertes en niveles bajos. Es decir, los ciclones tropicales, como sabéis, son pequeños muchas veces y muy concentrados en el centro. Los ciclones extratropicales son más grandes, es decir, sus vientos fuertes pueden abarcar extensiones de áreas de kilómetros cuadrados mucho más grandes que la de los ciclones tropicales y sobre todo en los niveles bajos. Pero ya veréis cómo siempre son menos dañinos que los ciclones tropicales. Resumiendo, podemos decir que un ciclón tropical es pequeño pero matón, y un ciclón extratropical es grande pero más bonachón, aunque por supuesto también hay algunos con vientos muy fuertes. Otra característica, y esta es de las más importantes que vamos a ver en el diagrama de fase, es las asimetrías. Es decir, cuando un ciclón tropical está en su máximo esplendor, podríamos decir un huracán, imaginaros, de categoría 3. Bueno, vais a ver que un huracán de categoría 3, si lo dividiéramos en 4 porciones, es totalmente simétrico en los 4 cuadrantes, en todos los aspectos. Sin embargo, cuando un ciclón tropical se transforma en un ciclón extratropical, pierde esa simetría, tanto en los vientos, en la estructura térmica, en la humedad, nubosidad, convección, precipitación y flujos de superficie. Y esta es la clave o una de las claves principales para observar realmente estos cambios. Luego habla de las olas y luego, por último, que este punto es muy importante, erosión del núcleo cálido en capas bajas y medias. Como sabéis, los ciclones tropicales son núcleo cálido, pero tanto en las capas bajas como en las capas más altas. Los ciclones extratropicales veréis cómo, o un ciclón tropical, veréis cómo ese núcleo cálido, sobre todo en las capas bajas y medias, lo va perdiendo. Vale, pues esto lo podemos ver en este gráfico.
Aquí podríamos tener un ciclón tropical, estáis viendo que tiene cierta simetría, como estáis viendo en esta imagen, aquí abajo a la izquierda donde yo marco con el cursor. Luego veis cómo en la fase 2 está cambiando, veis cómo ya no tiene esa simetría, los vientos en las capas altas de la atmósfera lo están transformando y están haciendo que ya sus vientos vayan hacia otras áreas, y al final por completo veis cómo ya incluso hasta el núcleo, veis cómo aquí el núcleo en las capas bajas ya se está cambiando, ya no tiene ese núcleo cálido, y aquí ya no solamente tiene el núcleo cálido, no tiene el núcleo cálido en la superficie, sino que tampoco lo tiene en la zona media. Así que por lo tanto ya solamente le queda ya en las capas más altas o las capas medias, ya le queda un poquito de núcleo cálido. Así que y luego pues, vemos la asimetría por completo de los vientos. Luego, por lo tanto, esta sería la transformación que nosotros deberíamos de ver en el ciclón que vamos a analizar. Bien, dicho esto, vamos a ir ahora al diagrama de fases para que podamos entender esto. Mirad, aquí lo que estamos viendo es 4 cuadrantes, podríamos decir, es decir, aquí un cuadrado, aquí serían los ciclones extratropicales, que se caracterizan porque tienen un núcleo frío y son asimétricos, y son frontales, es decir, producen frentes, frente cálido, frente frío, etc. Aquí abajo a la derecha tendríamos los ciclones tropicales, tienen núcleo cálido y son simétricos. Luego aquí arriba tendríamos núcleo cálido pero asimétricos, es decir, serían los ciclones híbridos, aquellos que ni son tropicales ni son extratropicales, y eso lo hemos visto, por ejemplo, este año. Decíamos, bueno, Kappa podría llegar a ser esa borrasca que estaba ahí en las Canarias, podría transformarse en un ciclón subtropical. Bueno, parecía que sí, porque a medida que iba bajando de latitud y encontraba aguas más cálidas, a lo mejor podría convertirse en un ciclón subtropical con un núcleo un poquito más cálido, aunque no fuese muy simétrico. Y eso es lo que podría haber pasado. Al final no pasó, ¿eh? Otras veces lo que ocurre es que un ciclón tropical, como vais a ver el caso, en este caso de Zazu, en el caso de Zazu es un ciclón tropical que se va a transformar en un híbrido y después se va a transformar en un ciclón subtropical. En este diagrama de fase lo que también se nos indica es la A simplemente es cuando se originó el ciclón, la C el momento actual en la que está y la Z en el momento en el que desaparecerá o se disipará. Veis que también vienen unos círculos. Estos círculos tienen unos colores. Estos colores simplemente lo que nos indican es la presión que va a tener, es decir, la intensidad, la baja presión, hasta dónde va a llegar. Y luego veis el tamaño. El tamaño del círculo lo que nos indica es la extensión de los vientos. Si es pequeñito, como os decíamos antes, los ciclones tropicales normalmente son pequeños, pero matones, porque sí, a lo mejor abarcan solamente 100, 200 kilómetros o 300 kilómetros de extensión, pero con vientos evidentemente huracanados. Mientras que, como veis, cuando ya un ciclón tropical se transforma en uno extratropical, la influencia de sus vientos es en un área mucho más grande, a lo mejor 500 kilómetros, como el caso de este ciclón Zazu, pero ya con vientos, evidentemente, y con una presión mucho menos baja. Mucho menos baja. Luego, por lo tanto, lo que hemos dicho antes, grandes, pero más bonachones. Bueno, pues más o menos esto es lo que nos enseña un diagrama de fase. Por supuesto, aquí hay muchos más detalles que no nos vamos ahora a centrar, y bueno, y aquí hay muchos más detalles todavía que, bueno, que no lo vamos a explicar ahora, sino simplemente lo más sencillo. Aquí vemos la trayectoria que se espera que siga el ciclón Zazu, cómo va a ir bajando de latitud y va a encontrar aguas mucho más frías, que por eso aquí veis que como encuentra aguas mucho más frías, pues entonces va a convertirse en un ciclón extratropical. Pero mirad, para poderlo entender todavía mejor, ahora vamos a poner, hemos hecho clic en el diagrama de fase y ahora lo vamos a ver por días. Fijaros lo que nos dice este diagrama. Nos dice que este ciclón Zazu hasta el día 15 prácticamente va a ser un ciclón tropical. Ya está. Núcleo cálido y simétrico. Es lo que nos dice ahora mismo este modelo. A partir del día 15, observar que se va hacia el lado superior. El núcleo es cálido porque mientras que esté a la derecha de esta línea blanca, el núcleo es cálido. Es decir, el núcleo incluso va a ser más cálido todavía del 15 al 16, pero mirad cómo pierde la simetría. Cuando pasa de esta línea, pierde la simetría. Luego, por lo tanto, del 15 al 16 nos dice que este ciclón perderá la simetría
y que por lo tanto ya, o bueno, la simetría por lo menos va a ser más asimétrico y que por lo tanto ya esa estructura típica de ciclón tropical la va a perder. Luego nos dice que del día 17 al día 18 se empieza a enfriar el núcleo, ¿ves? Se va hacia la izquierda, luego empieza el núcleo a estar más frío y ya al final el día 19 y el día 20 será un ciclón totalmente extratropical, núcleo frío y al mismo tiempo, como estáis viendo, pues totalmente asimétrico, es decir, con frentes, incluso con frentes, que se le van a formar frentes fríos o frentes cálidos, depende, a este ciclón. Bueno, pues lo vamos a ver todo esto, si os parece. Vamos a ver el ejemplo ahora en un caso real. Mirad, nos vamos a Windy y aquí tenemos a Zazu. Como estáis viendo, Zazu claramente ahora mismo, pues bueno, no es perfectamente simétrico, como estáis viendo, no es como en el caso de Yasa, que Yasa sí que es simétrico totalmente. Si nosotros aquí hiciéramos una división, veríamos que más o menos es bastante simétrico. En el caso de Zazu pierde un poquito la simetría porque veis que en la zona de la zona más oriental, más del este, los vientos son un poquito más fuertes que en esta zona del oeste. Pero hemos dicho que entre el día 15 y el día 16, recordad, entre el día 15 y el día 16 perdería la simetría. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ir al día 15, mirad cómo empieza a perder la simetría. Mirad día 15, día 15, día 16, observar cómo ha perdido por completo ya esa simetría. Por ejemplo, en este cuadrante más hacia el este y al norte los vientos son más intensos, pero notad cómo en este cuadrante más hacia el sur y hacia el este los vientos son menos intensos. O en este cuadrante noroccidental también los vientos son menos intensos. Es decir, veis cómo ya fijaros cómo ha cambiado la estructura, la simetría en relación con este otro que tenemos aquí arriba, Yasa. Es decir, este sigue siendo un huracán que se va a transformar en un huracán de categoría 2 o categoría 3 y este está perdiendo por completo ya la simetría. Bueno, si seguimos, observar cómo la simetría ya para el día 19 es totalmente de un ciclón extratropical, como veíamos. Es decir, aquí ya lo que vamos viendo ya es que se le forman los frentes, ¿veis? Frente aquí, otro frente por aquí, luego por lo tanto ya ha perdido esa simetría en la configuración de las nubes, en el aire, a nivel térmico, a nivel de humedad, y esto es debido, bueno, pues a la cizalladura del viento. Por supuesto que en estas zonas a lo mejor en las zonas altas del viento hay vientos diferentes, más cortantes, y le han hecho perder esa simetría. Y luego, por otra parte, puesto que ya está descendiendo a latitudes más hacia el sur y la temperatura del mar en esta zona es mucho más fría, luego, por lo tanto, pues claramente aquí ya no tiene esas características de ciclón tropical. Así que más o menos esto es lo que podemos decir en cuanto a la simetría. Como veis, la ha perdido por completo. Otra cosa, ¿veis cómo su influencia o su radio de acción es mucho más grande? Aquí lo vemos perfectamente. Este es pequeño pero matón y este es grande pero bonachón. Así que allí se ve perfectamente la diferencia. Y vamos a ver si podemos observar también el tema del núcleo cálido, que vamos a ver si es posible, porque a veces el cursor no nos marca exactamente la temperatura, pero ya os lo digo yo que se veía perfectamente también. Mirad, vamos a ir, por ejemplo, aquí a este día, vamos a ver el mapa de temperatura, lo vamos a poner a unos 800 hectopascales, es decir, más o menos a unos 2000 metros de altitud. Y bueno, aquí veis que la temperatura nos deja es de 19 grados centígrados a 2000 metros de altitud, mientras que alrededor del ciclón es de 16, es decir, el núcleo es cálido y a sus alrededores, como veis, el núcleo en este caso, o sus alrededores son más fríos, luego tiene núcleo cálido igual que este otro ciclón. Si vamos pasando los días y nos vamos al día 17, observar cómo el núcleo cada vez es más cálido. Fijaros cómo el núcleo es más cálido. Aquí se ve perfectamente núcleo con 22 grados y sin embargo aquí núcleo o temperatura alrededor de 15 grados. Luego fijaros cómo el día 16 se ha intensificado. Observar que esto es lo que nos decía el diagrama de fases. El día 16, miradlo, está más a la derecha. Es cuando tendrá el núcleo más cálido. Pero a partir del 16 el núcleo se enfría hasta el día 18 y luego poco a poco hasta el día 19. Bueno, vamos a verlo. Luego tenemos día 16, núcleo, el día más cálido,
vamos a ir viendo qué es lo que pasa el día 17, todavía un núcleo bastante cálido, como estáis viendo, 22 grados. Vamos a ir viendo día 18, aquí veis ya el núcleo, observar aquí cómo el núcleo ya claramente ha descendido y al mismo tiempo no tiene la misma diferencia de temperaturas que con el otro. Antes había, por ejemplo, 6-7 grados de diferencia y aquí, sin embargo, ya vemos cómo la diferencia del núcleo claramente con sus alrededores no es tanta. Ahora mismo solamente es de 3 grados. Y si nos vamos ya pues, al día 19, exactamente, pues aquí vemos que va a estar más o menos en una situación muy parecida. Luego, por lo tanto, veis cómo en las capas medias o en las capas bajas, sobre todo, es cuando el núcleo pierde ese cambio, ¿no? Es decir, no hay tanto contraste de temperaturas entre lo que es el centro del ciclón con sus alrededores. Aquí, por ejemplo, ya estamos prácticamente en la superficie, vamos a ponerlo en superficie. Aquí tenéis 21 grados de temperatura en superficie y en sus alrededores pues lo mismo, exactamente igual, es decir, no hay diferencia de temperatura, no es un núcleo cálido. Mientras que, como hemos visto anteriormente en los otros días sí que había claramente un contraste de temperatura entre el núcleo y lo que es la parte del exterior del ciclón. Bueno, pues más o menos esto era lo que os queríamos enseñar con este vídeo, tal vez ha sido un poquito extenso, pero es muy interesante. Recordad que los diagramas de fase nos sirven muy bien para también valorar los ciclones, nos indican claramente qué estructura tiene, si es un ciclón tropical, si es un híbrido, un subtropical, si es un ciclón extratropical, si se puede transformar más o menos en ciclón tropical o extratropical, la intensidad de sus vientos, la calidez de su núcleo, en fin, es un modelo que es muy interesante y que poco a poco pues iremos viéndolos y conociéndolos en otros vídeos que vayamos haciendo en este canal. Muchas gracias por seguirnos, espero que este vídeo una vez más os haya ayudado para entender esa transformación que sufren muchas veces los ciclones y nos vemos en próximos vídeos.